Hola, hola gente bonita, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar de otro tema del enneagrama. Espero que ya toda la información que he subido les haya podido ayudar a tener un poquito más de claridad en cuanto a su eneatipo y ya puedan como irse conociendo mejor, sabiendo por qué es que actúan de cierta manera y que entiendan que es parte de ustedes, porque eso pasa mucho. Bueno, no sé, a mí me pasó que sentía que tenía que ser diferente para encajar o que tenía que ser diferente para agradarle a los demás. Pero cuando entendí mi eneatipo y desde dónde actúo, y digo, sí soy, desde ahí vino como una liberación y una claridad, ¿no? De por qué es que reacciono o actúo de cierta manera. Entonces yo espero que también esta información les pueda ayudar a ustedes, puedan conocerse mejor y llegar a esa mejor versión de cada uno. El día de hoy, como les digo, les voy a hablar de esta parte. Ya les subí los miedos que tiene cada eneatipo, cuál es su miedo esencial. Y el día de hoy les voy a hablar de cómo es que reacciona cada eneatipo cuando se activa este miedo principalmente. Y pues bueno, vamos a empezar con el eneatipo número 1. El eneatipo número 1, recordemos que su miedo es no ser perfecto. Entonces, cuando empieza a activarse este miedo, el eneatipo va a querer controlar todo. Esa va a ser su forma de reaccionar ante este miedo, porque de esta forma puede no estar en la mira de si hace o no hace las cosas perfectas. Entonces va a querer controlarlo todo, buscando esa perfección en todo y en todos. Entonces se vuelve como muy exigente y va a querer pues saber todo, cómo lo hace, quién lo hace, dónde, con quién hablas, a dónde vas, etcétera, ya sea relaciones de pareja, personales y demás. Entonces se vuelve adicto a este control si es que no logra enfrentar este miedo y trascenderlo. O sea, los miedos siempre van a estar presentes, tienen una función biológica, pero si te está haciendo ir a esta parte negativa, pues hay que darse cuenta para poder hacer algo y no caer en este miedo y no volverte adicto a este control. El eneatipo número 2, recordemos que su mayor miedo es no ser querido. Entonces cuando este miedo se activa, va a empezar a darse a los demás, a dar a los demás muchísimo, más de lo que da, porque si está sintiendo que no es querido, entonces quiere decir que necesita dar más. Entonces va a dar más a todo mundo, pero pues esto es por esta búsqueda de ese cariño. Entonces se va a volver adicto a las otras personas porque va a ir en busca de este reconocimiento, de este cariño, de todo lo que hace por ellos. Entonces puede llegar a ser como agobiante. El eneatipo número 3, recordemos que su miedo es a no ser valorado. Cuando este miedo empieza a activarse, el 3 lo que va a hacer es empezar a conseguir logros y logros y logros y más logros, y entonces se va a volver adicto al éxito porque ya se dio cuenta que teniendo todos estos logros pues lo van a apreciar. Pero bueno, sabemos que puede ser que esto sea superficial, pero para el 3 esto es muy importante que lo valoren, Entonces él se da cuenta que teniendo todos estos logros lo valoran por todo lo que hace y el éxito que consigue, pero pues puede perderse en este camino porque también a veces no va a poder parar y bueno, pues va a caer en esta. Recordemos que toda adicción pues es ya un límite, ¿no? Entonces necesitamos ver eso que nos está afectando, hasta dónde estamos, a dónde hemos llegado para poder hacer algo. Y bueno, el eneatipo 4, recordemos que su miedo es no ser especial. Entonces, cuando este miedo se empieza a activar, la forma en la que el 4 reacciona es creando cosas, porque tiene que demostrar que es especial y que es diferente y que es original, que es único, que es auténtico. Entonces va a empezar a crear infinidad de cosas, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que se va a volcar en sí mismo, porque entonces tiene esta necesidad de demostrar que es especial y solo se va a concentrar en sí, se va a volver adicto a él. Entonces pues tiene que aprender a verse de otra manera y a utilizar esta creatividad para sí, para expresarse, pero de hacerlo desde otra manera. El eneatipo 5, recordemos que su miedo es a no saber.
Entonces, cuando este miedo se empieza a activar, la forma en la que el 5 reacciona es aislándose y entonces se va a volver adicto a la soledad, porque en la soledad no tiene que demostrar cuánto sabe, él sabe que sabe mucho, entonces va a preferir estar en su mundo mental y esto pues puede ser aislarlo demasiado. Cuando cae en esta adicción a la soledad, pues necesita voltearse a ver y entender que todo ese conocimiento pues lo puede brindar a los demás. El eneatipo número 6, recordemos que su miedo es no ser capaz. Entonces, cuando este miedo se empieza a activar, el 6 se va a encerrar. Se va a encerrar y se va a volver adicto a su familia. Normalmente, recuerden que para el 6 lo más importante es su familia o sus personas cercanas o que él considera familia. Entonces, cuando este miedo se empieza a activar, lo que va a hacer es volcarse hacia su familia y no va a haber otra cosa que le importe más que el bienestar de su familia. Porque pues no va a tener que ir hacia afuera y sentirse incapaz. El eneatipo número 7, recordemos que el miedo del 7 es el miedo al dolor. Entonces, cuando el 7 empieza a caer en este miedo, la forma de reaccionar pues es evadiéndose y se va a volver adicto a los placeres momentáneos, al sexo, al alcohol, a las drogas, a la comida, a cualquier cosa a la que pueda volverse adicto y lo hace con tal de no conectar con ese dolor que está sintiendo. Entonces el 7 pues lo único que tiene que hacer es entender que el dolor está ahí para mostrarle algo y que no y que va a poder seguir mejor trabajando o viendo ese dolor. El eneatipo número 8, recordemos que su miedo es a ser vulnerable. Entonces, cuando este miedo se activa, su forma de reaccionar es dominando y se va a volver adicto al poder, porque entonces pues lo van a ver como esa persona fuerte, esa persona que infunde respeto y pues así no va a tener que mostrar su vulnerabilidad e incluso pues puede volverse un poquito dictador e impositivo con tal, como les digo, de no mostrarse vulnerable. Entonces pues puede ejercer un liderazgo bastante opresor. El eneatipo 9, recuerden que su miedo es el conflicto. Entonces, cuando empieza a activarse este miedo, la forma en la que el 9 reacciona es no haciendo nada. Y entonces, pues se va a volver adicto a la comodidad, porque así no se va a meter en problemas y no va a entrar en ningún conflicto. Entonces, él va a estar muy tranquilo, relajado, aislado, cómodo, no teniendo ningún conflicto, no teniendo que tomar ninguna decisión y teniendo que mediar en ninguna situación. Entonces, el 9 pues lo único que tiene que entender es pues que sí tiene esta parte mediadora y que puede ayudar a conciliar en muchos ambientes y que el conflicto pues es parte del aprendizaje. Y bueno, pues hasta aquí la reacción ante el miedo de los eneatipos. Espero que les ayude un poquito a tener más claridad referente a su eneatipo.